En este punto tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que Judas creía o pensaba acerca de Jesús? ¿Qué es lo que él pensaba acerca de Jesús? ¿Cómo podemos responder esta pregunta? Y esto es muy importante porque en ninguna parte en la Biblia nos dice Judas Iscariote pensaba esto o aquello acerca de Jesús. Pero lo que sí podemos encontrar es cuáles eran los pensamientos y las actitudes de los fariseos. ¿Por qué? Porque Judas Iscariote traicionó a Jesús entregándolo a los fariseos, y también porque lo entregó, él, si lo entregó a ellos, él tenía que pensar como pensaban los fariseos, ¿cierto? Y no era un demonio, sí, y no tenía un demonio, sí, y no, y que no acaso pensaba acerca de Jesús como Satanás pensaba acerca de Jesús. Lo más probable es que sí. Vamos a Mateo 12. Mateo 12, porque en algún punto Judas Iscariotes tuvo que empezar a creer lo que los fariseos estaban diciendo. Porque si no, entonces ¿por qué traicionarlo? Ahora, cuando una persona es poseída por un demonio, ¿verdad? A menos que sea así, tiene que ser justificada en su propia mente. Vamos a ver lo que decían los fariseos. Mateo 12, versículo 24. Bueno, vamos a comenzar desde el versículo 22 para entender la historia. Versículo 22. Entonces fue traído a él uno que estaba poseído por un demonio, ciego y mudo, y él lo sanó para que, para que aquel que había sido ciego y mudo hablara y viera. Y las multitudes estaban todas asombradas y dijeron, ¿es este el hijo de David? Pero cuando los fariseos oyeron esto, dijeron, este hombre no echa fuera demonios excepto por Belcebú, príncipe de los demonios. Y vamos a ver algunas de las otras actitudes que los fariseos tenían. Y vamos a ver exactamente lo que Jesús les llamó a ellos. ¿Cómo los llamó Jesús a ellos? Versículo 25, pero Jesús, sabiendo sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es traído a desolación. Versículo 26 dice, Satanás, echa fuera a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo entonces permanecerá su reino? Y si por Beelzebub echo fuera demonios, ¿por quién los echan sus hijos? En registro de ellos serán sus jueces. Pero si por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, entonces el reino de Dios ha venido sobre ustedes. Vamos al versículo 31, dice, por esto yo les digo, todo pecado y blasfemia será perdonada al hombre, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esa no será perdonada al hombre. ¿Puede acaso una persona cometer el pecado imperdonable? La realidad es que sí. Las personas pueden cometer el pecado imperdonable aún sin ser convertidos. Sí. Fue, ¿Eran estos fariseos? ¿Eran no convertidos? Obviamente. Ellos querían matar a Jesús, no eran convertidos. Versículo 32. Y quien quiera que hable una palabra contra el Hijo de Hombre, le será perdonado. Pero quien quiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en esta era ni en la era venidera. No, no hay tampoco perdón en lo que nosotros llamamos la segunda resurrección. Eso es lo que dice aquí. Eso es lo que dice aquí. ¿Entendemos lo que dice aquí? No le será perdonado ni en esta era ni en la era venidera. Versículo 33. O hagan el árbol bueno y el fruto bueno, o hagan el fruto corrupto y su fruto corrupto. Porque un árbol es conocido por su fruto. Vamos a ver lo que dice en el versículo 34. Pongamos atención. Descendencia de víboras. Y eso es como Jesús se refería a los fariseos. ¿Cómo son capaces de hablar cosas buenas siendo malvados? Y estas son las actitudes de los fariseos. Vamos a continuar y vamos a ver un poquito más acerca de esto. Vamos a regresar a Juan 12, versículo 19. Juan 12, versículo 19, porque vamos a ver qué desesperados se pusieron. Porque esto es lo que ellos pensaban de Jesús. Y es un poquito de lo que decían de Jesús. Juan 12, 19.
Y esto es después de que Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén, ¿verdad? Cuando estaban todos gritando, ¿verdad? Hosana, Hosana, gloria a Dios en las alturas. Entonces los fariseos decían entre ellos mismos, que no estamos, ven que no estamos ganando en ninguna forma. Miren, el mundo ha ido tras él. Ahora, a pesar de que la persona es malvada, ellos están convencidos de que están en lo correcto. Ellos imponen motivos de maldad a otros, y eso es lo que estaban haciendo con Jesús. Mira, todos están siguiéndolo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a Juan 7, porque vamos a ver qué más estaban diciendo acerca de Jesús. Juan 7. Y yo me imagino que los fariseos estaban allá diciendo todas estas cosas. Estaban predicando todo esto desde la sinagoga también. Juan 7, versículo 11. Como resultado, los judíos estaban buscándolo en la fiesta y decían, ¿dónde está? Y había mucho debate acerca de él entre la gente. Algunos decían, él es un buen hombre. Pero otros decían, no, sino que está engañando a la gente. Ahora, se pueden imaginar toda la propaganda que estaba saliendo, ¿verdad? Este hombre está engañando a todos porque les está diciendo, no, no guardes la ley. ¿Sabes que este hombre sale y dice que está haciendo trabajo en el sábado? Y él está haciendo que la gente lleven sus cargas en el sábado. Vamos a Juan 5. ¿Saben lo que está diciendo este hombre acerca de sí mismo? ¿Cómo puede ser este hombre de Dios? Eso es el tipo de cosas que estaban diciendo. Juan 5, versículo 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y buscaban matarlo, porque él había hecho estas cosas en un sábado. Pero Jesús le respondió, mi padre está trabajando hasta ahora y yo trabajo. Así entonces, en registro de este dicho, los judíos buscaron aún más matarlo. No solo porque había liberado el sábado, bueno, o quebrantado, como dicen otras secciones, no quebrantó el sábado, pero a su vista lo había quebrantado, sino que también porque ha llamado a Dios su propio Padre. Y para ellos era la blasfemia más grande que podía existir, de su propio punto de vista, ¿verdad? Diciendo, yo soy el Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Vamos a, vamos a Juan 9, versículo 16. Juan 9 y versículo 16, porque no ha sido esto dicho acerca de personas. Claro que sí. Los fariseos, después de que él sanó a este hombre, ¿verdad? Que había sido ciego desde de nacimiento. No vamos a leer todo el pasaje, pero vamos a empezar aquí desde el versículo 16, 19. Después, ¿verdad? Después de que el versículo 16, Juan 9:16. Entonces dijeron los fariseos, este hombre no es de Dios. Dijeron, es de Belzebub. Dijeron, está engañando a las personas, está diciendo que él es el Hijo de Dios y no hay nada más blasfemo que ello. Dice, entonces este hombre no es de Dios porque no guarda el sábado. Es una actitud muy, muy interesante. Y yo me pregunto si es que Judas empezó a tener alguna de estas actitudes y tener todas estas actitudes y Satanás viniendo poniendo más y más cosas en su mente. Y si todas estas cosas empezaron a cambiar a Judas. Porque él estaba robando y estaba quedándose con cosas que no eran de él. Y entonces que tenía el miedo de que fuera atrapado en sus mentiras o que fuera atrapado de lo que estaba robando, ¿verdad? A lo mejor eso es lo que dijo con este perfume. A lo mejor ese perfume lo hubieran podido vender para recuperar, quizás para recuperar lo que se había robado. No sabemos, es solamente una especulación. Juan 10, ahora versículo 24. Entonces los judíos lo rodearon y le dijeron, ¿cuánto tiempo vas a mantenernos en suspenso? Si eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús le respondió, les he dicho, pero ustedes no me creen. Las obras que estoy haciendo en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Es ese que vamos aquí al versículo 31. En el versículo, de- des- después de lo que había dicho, ¿verdad? El versículo 30, el Padre y yo somos uno. Entonces los judíos recogieron piedras
para poder apedrearlo. ¿Cuánto tenía? ¿Cuántos? No sé si tenían a lo mejor hasta piedras en los bolsillos, no sabíamos. Simplemente ya esperando la oportunidad para apedrearlo, para matarlo. ¿Cuánto odio tenían en su corazón? Jesús les respondió en el 32, versículo 32, muchas buenas obras les he mostrado a mi Padre. ¿Por cuál de ellas están a punto de apedrearme? Los judíos le respondieron diciendo, no te apedreamos por una buena obra, sino por blasfemia. Y porque tú, siendo un hombre, estás haciéndote a ti mismo Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en su ley? Yo dije, ¿ustedes son dioses? Y si él los llamó dioses, a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, no puede ser rota, les estaba realmente achacando contra los fariseos, contra estas ideas que tenían. Y dice, la escritura no puede ser quebrantada, no puede ser rota. ¿Por qué dicen de quien Padre ha santificado y enviado al mundo estas cosas? ¿Estás blasfemando? ¿Porque dije soy el Hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, incluso si no me creen, crean las obras, para que puedan percibir y creer que el Padre está en mí y yo en Él. Entonces ellos buscaron tomarlo otra vez, pero Él se escapó de sus manos. Es que Jesús tuvo una vida terrible como un ser humano, porque estaban siempre sobre Él. No sé si ustedes alguna vez han tenido personas que están tras de ti, tras de ti, tras de ti. Eso es exactamente lo que estaban haciéndole a Jesús, persiguiéndolo. Vamos a volver al capítulo 8 de Juan. Vamos a ver qué fue lo que dijo Jesús acerca de ellos directamente. Vamos a poner atención a algo aquí con respecto a la actitud de los fariseos. Porque en algún punto Judas tuvo que estuvo de acuerdo con los fariseos. Él tuvo que haber dicho en algún punto, yo creo eso, lo que estaban creyendo los fariseos. Juan 8. Y vamos a tomarlo aquí, en el versículo 28. Entonces Jesús les dijo, les, les, les- les- perdón, este es Juan 7. Bueno, yo estaba leyendo en Juan 8, perdón, era Juan 7. Dice, eh, eh, y leyó un poquito del capítulo 7 acerca de que había venido del Padre. Pero vamos ahora sí a Juan 8, versículo 29. Yo no sé si está en tu Biblia, pero está en mi Biblia. Es en el mismo lado de la Biblia. Ahora, capítulo 8, Juan 8, versículo 29. Y aquel que me envió está conmigo. El Padre no me ha dejado solo, porque yo siempre hago las cosas que le agradan a Él. Mientras hablaba estas cosas, muchos creyeron en Él. Por tanto, Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, si continúan en mi palabra, son verdaderamente mis discípulos. Ahora, recordemos, habían algunos que no creían. Dice, y conocerán la verdad y la verdad los liberará. Ellos le respondieron, somos semilla de Abraham y nunca hemos estado en servidumbre de nadie. ¿Qué quieres decir con llegarán a ser libres? Pongamos, pongamos atención, hasta los pecadores tienen justificación para lo que están haciendo. Como las personas que dicen, nosotros somos buenos católicos. Mi padre era católico y su padre siempre ha sido católico. Pero porque los católicos dicen, nosotros somos la iglesia. Entonces por eso dice, si eres un católico, estás bien. No, pero no es cierto, eso no es cierto. Y aquí igualmente decía, nosotros somos hijos de Abraham, semilla de Abraham. Versículo 34, Jesús le respondió, verdaderamente, verdaderamente les digo, todo el que practica pecado es un siervo del pecado, un esclavo del pecado. Y el siervo no vive en la casa para siempre, sino el Hijo vive para siempre. Por tanto, si el Hijo los liberare, serán verdaderamente libres. Yo sé que son semilla de Abraham, él sabía que físicamente eran semilla de Abraham. Dice, pero están buscando matarme, porque mis palabras no entran en sus mentes, no tienen lugar en ellos.
Yo hablo las cosas que he visto de mi Padre, y ustedes hacen las cosas que han visto de su Padre. Y aquí es donde sabemos que Judas tuvo que haber tenido la misma actitud que los fariseos. Y le contestaron. Ellos le respondieron y le dijeron, Abraham, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero ahora buscan matarme, un hombre que les ha hablado la verdad. Ahora, ¿cuántas veces han tenido ustedes una experiencia que se enoja alguien con usted porque usted habla la verdad? Ahora, supongo que hay alguna manera de decir la verdad que no provoque la ira de otras personas, pero aquí estaban buscando matarlo porque les dijo la verdad. Abraham no hizo esto. Estas son palabras muy fuertes. Versículo 41. Ustedes están haciendo las obras de su padre. Entonces ellos le dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación. Tenemos un padre y ese es Dios. Por tanto Jesús les dijo, si Dios fuera su padre, me amarían, porque yo salí y vine de Dios. Porque no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo, ¿por qué no entienden mi discurso? Porque no pueden soportar mis palabras. Ustedes son de su padre el diablo. Ahora, si Judas Iscariote tenía un demonio, ¿quién era el padre de Judas? El diablo. ¿Pudo haber acaso vendido su alma durante su vida tanto al diablo que fue ya perdido? Bueno, vamos a seguir estudiando esto. Vamos a ver qué encontramos. Yo creo que en nuestro entendimiento de la segunda resurrección, nosotros a veces pasamos algunas cosas de que una persona puede cometer el pecado imperdonable en esta vida y que a pesar de que sean resucitados después, no tengan perdón, porque Jesús dijo que si alguien blasfema en contra del Espíritu Santo, no habrá perdón en esta vida, en esta era, ni en la era que viene. De nuevo aquí en el versículo 44, ustedes son de su padre el diablo y la lujuria de su padre desean practicar. Él fue un asesino desde el principio y no se ha estado en la verdad porque no hay verdad en él. ¿Y qué es lo que hizo Judas Iscariote? Él rechazó la verdad y traicionó a Jesús, ¿cierto? Dice, cuando sea que habló una mentira, está hablando de sí mismo porque es un mentiroso y el padre de ellas. Y porque yo hablo la verdad, ustedes no me creen. ¿Quién de ustedes puede acusarme de pecado? Pero si hablo la verdad, ¿por qué no me creen? Aquel que es de Dios oye las palabras de Dios. Siempre recuerden esto. Por esta razón ustedes no oyen, porque no son de Dios. Y veamos la reacción. Entonces los judíos le respondieron y le dijeron, ¿no estábamos en lo cierto al decir que eres samaritano y tienes un demonio? ¿Qué tipo de respuesta le dieron? En algún punto, ¿acaso Judas pensó que Jesús tenía un demonio? ¿Que estaba poseído por un demonio? ¿De Belzebub, quebrantando la ley de Dios, haciéndose a sí mismo el Hijo de Dios? Y si ese es el caso, es mejor que nos deshagamos de este hombre. Yo podría concluir que en algún punto Judas tuvo que creer que esos eran hechos, era la verdad. Vamos a continuar. Vamos a ver. Vamos a Juan 11. Vamos a continuar estudiando acerca de Judas Iscariote. Juan 11, el versículo 46. Juan 11, versículo 46. Esto habla acerca de cuando planeaban matarlo. Bueno, hasta el versículo 52. Vamos al versículo 52. Esto es después de que Jesús resucitó a Lázaro de los muertos. Y se volvió
muy, muy famoso Jesús, y muchos judíos empezaron a seguirlo. Dice, y no solamente el, dice, por esta razón buscaban matarlo. Versículo 53, por tanto, desde ese día tomaron consejo junto para poder matarlo. Vamos a los salmos ahora, para ver algunas de las profecías de los malvados y concerniente a Judas. Y vamos a ver cómo todo esto encaja junto. Vamos a Salmos 5. Vamos a leer algunos de los salmos. Vamos ahí a bastantes de los salmos, porque hay muchísimo en los salmos concerniente a la actitud de Judas, a la fe de Judas, a lo que él iba a hacer en traicionar a Jesús. Todo esto está aquí, Salmo 5, versículo 9. Salmo 5. Dice, porque no hay verdad en sus bocas. Sus partes internas son destrucción. ¿Y no es acaso eso lo que estaba diciendo Jesús acerca de los fariseos? Y, 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 y si vuelven a revisar el capítulo 23 de Mateo, donde habla acerca de, ¿verdad? Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, y todas las cosas que estaban haciendo, ¿verdad? Quitándole el dinero a las viudas, ¿verdad? Haciendo oraciones largas y haciendo reglas tontas, ¿verdad? Y les estaba diciendo que estaban todos como sepulcros blanqueados, pero por dentro todos llenos de podredumbre y de maldad. Dice, sus gargantas son una tumba abierta, halagan con sus lenguas. Ay, sí, hay una de las cosas que yo no soporto, es este alarde, estos halagos. Y todas las personas que vienen y te halagan. Y hay una diferencia en cuando alguien te da un cumplido, ¿verdad? Algo bien hecho, pero como alguien que viene y te hace la barba, ¿no? Y te halaga, algo va a pasar, es algo malo. Tenlos por culpables, versículo 10. Oh Dios, que caigan por sus propios consejos. Porque estaban tomando sus propios consejos para derribar a Jesús, para matarlo. Y ellos eran. Casi, eh, eh, realmente ellos casi destruyeron Jerusalén de la faz de la tierra por haber rechazado a Jesús. Mandaron a los judíos a vagar por toda la tierra por su rebelión. Tenlos, oh Dios, por culpables, que hagan por sus propios consejos. Échalos con la multitud de sus transgresiones, porque se han rebelado contra ti. Porque se rebeló Judas contra Jesús, ¿cierto? Salmo 7, Salmo 7, versículo 1. No, versículo 9. O que la maldad del impío llegue a un fin, pero establece al justo, porque el Dios justo prueba los corazones y los riñones. Mi escudo está con Dios, quien salva al recto de corazón. Dios es un juez justo y un Dios que tiene indignación todos los días. Si Él no se vuelve, Él afilará su espada. Él ha doblado su arco y lo tiene listo. Sí, también ha preparado para sí mismo armas de muerte. Ha hecho sus flechas ardientes. He aquí, Él trabaja con iniquidad y ha concebido malicia y ha dado a luz falsedad. Todas estas cosas describen las obras de Judas Iscariote. Cavó una fosa y la huecó y ha caído en la zanja que hizo. Su malicia regresará sobre su propia cabeza. Y eso es lo que vamos a ver. Esto es lo que le pasó a Judas Iscariote. Y su violencia bajará sobre su propia corona. Ahora vamos al Salmo 35. Salmo 35, versículo 4. Yo sé que cuando la pregunta primero surgió, ¿verdad? ¿Qué sucede con Judas Iscariote? ¿Qué va a suceder con él? En ese tiempo apenas estaba empezando yo a estudiar los salmos, ¿verdad? Y todos estos salmos, mientras estudiaba, me llegaba. Realmente era muy claro de todas las cosas que iba a hacer Judas Iscariote. Salmo 35, versículo 4. Sean avergonzados y traídos a confusión aquellos que buscan mi alma. Sean vueltos atrás y humillados aquellos que idean mal contra mí. ¿Eso sucedió a todos los judíos que estaban ahí en la crucifixión de Jesucristo? ¿Sí? Sean como paja delante del viento, y el ángel del Señor los ahuyente. Sea su camino oscuro y resbaladizo, y el ángel del Señor los persiga. Porque sin causa han escondido su red para mí. Sin causa han cavado una fosa para mi alma.
Aquí el versículo 8 dice, venga destrucción sobre él en el momento que no sepa, y su red, la cual ha ocultado, lo atrape. Déjalo caer en destrucción. Y mi alma estará gozosa en el Señor. Se regocijará en su salvación. Los salmos están realmente llenos de todo esto. Vamos aquí al Salmo 36, versículo 1. El malvado profiere transgresión en su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Acaso los fariseos temían a Jesús? No, solamente temían a su propio juicio, a lo que hacían entre ellos. No temían a Dios. Judas tampoco temía a Dios. Versículo 2, porque se halaga a sí mismo en sus propios ojos. Y es cierto. ¿Cuántas personas se halagan a sí mismos cuando las personas les dicen que son grandiosos? No sé qué pensaba, no sé qué pensaba Judas acerca de sí mismo, pero ha de haber pensado muy, muy altamente de él mismo para hacer lo que él hizo, ¿verdad? Ha de haber estado pensando, voy a salvar a la nación de este hombre miserable. Los judíos el mismo día, hasta el día de hoy, creen lo mismo, lo creen. Hasta que su iniquidad es encontrada ser detestable. Las palabras de su boca son iniquidad y engaño. Ha dejado de actuar sabiamente y de hacer el bien. Y eso es exactamente lo que hizo Judas. Dejó de hacer el bien. Conspira iniquidad sobre su cama. Se coloca a sí mismo en un camino que no es bueno. No odia el mal. Vamos a otro salmo. Vamos aquí al Salmo 37 y versículo 32. El Salmo 37, versículo 32. El malvado mira al justo y busca matarlo. ¿Qué fue lo que dijo Judas? Yo te voy a dar una oportunidad para que lo arrestes, para que se encarguen de él. Versículo 33. Ahora vamos al versículo 38, versículo 12. Y esto tiene que ver con algunos de los pensamientos, ¿verdad? De Jesús, que lo que iban a hacer contra él. Aquellos que buscan mi vida ponen trampas para mí. Y aquellos que buscan mi daño hablan cosas maliciosas y traman engaños todo el día. Y esa es una descripción perfecta de lo que estaban haciendo en contra de Jesús. Capítulo 41, Salmo 48, Salmo 41. Porque aquí hay una profecía directa con respecto a Jesús y a Judas. Versículo 5, mis enemigos hablan mal de mí diciendo, ¿cuándo morirá y su nombre perecerá? Y si él viene a verme, habla falsedad. Su corazón reúne iniquidad para sí mismo y él sale y habla de ella. Es una descripción perfecta de lo que estaban haciendo los fariseos. Todo el que me odia susurra contra mí. ¿Y qué dice acerca de las personas? Estaban hablando acerca de él. Dice, contra mí. Ellos conspiran maldad contra mí. Vamos a ver aquí en el versículo 9. Porque aquí nos dice exactamente lo que sucedió en la traición de Jesús. Incluso un hombre, mi amigo cercano en quien confiaba, quien comía de mi pan, ha levantado su talón contra mí. Es una referencia directa a la traición de Jesucristo a manos de Judas Iscariote. Vamos a Salmo 55, versículo 14. Salmo 55, versículo 14. Y aquí también es otra profecía exacta de la traición de Jesús a manos de Judas Iscariote. Juntos tomamos consejo dulce y entramos a la casa de Dios con la multitud. Recordemos cuántas veces iba Jesús al templo y venían los discípulos con él, estoy seguro. Versículo 20. Él ha extendido sus manos contra aquellos que estaban en paz con él. Él ha roto su pacto. Las palabras de su boca eran más blandas que la mantequilla, pero la guerra estaba en su corazón. Estaba guerra en el corazón de Judas Iscariote para ir contra Jesús. Sus palabras eran más suaves que la mantequilla, pero dice, sus palabras eran más suaves que el aceite, aún así eran espadas desenvainadas.
Y era lo que estaba haciendo. Vamos a Salmo 62, versículo 4. Yo francamente estaba impresionado cuando estaba estudiando estos salmos desde este punto de vista. Yo nunca me imaginé que en los salmos habría tantos. Nunca pensé en ir ahí para ver acerca de todo lo que estaba acerca de Jesús y de Judas Iscariote. Estos son solamente algunos de ellos. Salmo 62, versículo 4. Solo consultan para derribarlo de su gran altura. Se deleitan en mentiras, bendicen con su boca, pero internamente maldicen. Y yo me imagino esto. Ahora vamos al Salmo 64 y versículo 2. Escóndeme del consejo secreto del malvado, de la rebelión de los trabajadores de iniquidad, quienes afilan sus lenguas como una espada y doblan sus arcos para disparar sus flechas, incluso palabras amargas, para poder dispararle al inocente de encubrimiento. Repentinamente le disparan y no temen. Se animan ellos mismos en un plan maligno. Hablan de colocar trampas secretamente. Dicen, ¿quién las verá? Conspiran injusticias diciendo, hemos hecho un plan perfecto. Pero el pensamiento interno y el corazón del hombre es astuto. Y dice que Dios de repente los herirá. Estos son los salmos principales que hablan acerca de esto de la actitud de Judas Iscariote y de los fariseos, la actitud de los fariseos. Ahora vamos a ver algo más acerca de Judas Iscariote en Juan 13. Juan 13, versículo 2. Esto nos dice algo de las actitudes que se estaban llevándose a cabo entre Jesús y Satanás. Juan 13, versículo 2. Y durante la cena, habiendo el diablo ya puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simeón, que debería traicionarlo. Entonces Satanás ya había puesto ese pensamiento ahí. Yo me pregunto qué tanto tiempo estaba Satanás ahí construyendo esos pensamientos en la mente de Judas, trayendo todos estos pensamientos a su mente para que pudiera llegar al punto final de la traición. Lo puso en su corazón. Vamos ahora a Mateo, vamos a ver qué más sucedió. Mateo 26, versículo 6. Vamos a ver algunas de los paralelos en todos los evangelios. Mateo 26, versículo 6. Aquí vemos también el recuento también, ¿verdad? Del ungimiento de Jesús, ¿verdad? Antes de ser crucificado, ¿verdad? Cuando tenía esta actitud de dar el dinero a los pobres. Vamos a ver en el versículo 14. Después de esto, ¿verdad? Yo creo que esto fue lo que realmente lo enojó, ¿verdad? Primero fue a sus pies, eso fue 6 días antes de la Pascua. El otro fue 2 días antes de la Pascua y fue cuando lo ungieron su cabeza. Fue un ungimiento diferente. Versículo 14. Luego uno de los 12, quien era llamado Judas Iscariote, fue a los sacerdotes jefes. Y esto fue lo que hizo. Se ofendió. Se ofendió. Y se fue a llevar venganza, a tomar venganza. Fue a los sacerdotes jefes y les dijo, ¿qué están dispuestos a darme? ¿Y yo lo entregaré a ustedes? Y ellos le ofrecieron 30 piezas de plata. Y en Zacarías 11, versículo 13, que dice que su cuerpo fue vendido por 30 piezas de plata. Y versículo 16, y desde ese momento buscó una oportunidad para traicionarlo. Vamos a Lucas 22. Lucas 22. Versículo 3. Entonces Satanás entró en Judas, quien era apellidado Iscariote, siendo del número de los 12, y se marchó y habló con los sacerdotes jefes y los capitanes acerca de una forma por la cual podría traicionarlo a ellos. Y ellos se alegraron y acordaron darle el dinero, y él prometió buscar una oportunidad de traicionarlo a ellos lejos de la multitud. Entonces había tiempos donde Satanás
Aquí dice que Satanás entró en Judas. A veces lo estaba influenciando y a veces estaba en él. Vamos a Juan 13. Juan 13. Y vamos a ver otro pasaje donde habla acerca de Satanás entrando y poseyendo a Judas. Y yo quiero que en su mente lo entiendan, que entiendan este patrón, ¿verdad? Aquí tenemos a Satanás, aquí tenemos a Dios. Y están en guerra como seres espirituales, uno contra el otro. Y ahora tenemos a Dios en la carne, Jesucristo, que está en guerra contra Satanás, el diablo, que está poseyendo a Judas. Entonces tenemos a Satanás en la carne y Dios en la carne. Están en esa guerra. Quizás nunca lo habíamos visto de esta manera, pero esto es exactamente lo que estaba sucediendo. Juan 13, versículo 18. Versículo 18, no estoy hablando de todos ustedes, porque sé a quienes he escogido, para que la escritura pudiera ser cumplida. Quien come pan conmigo ha levantado su talón contra mí. Ya leímos esto. Vamos a bajar al versículo 26. Jesús respondió, es aquel a quien yo daré un bocado después que lo haya mojado. Y cuando él había mojado el bocado, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que haces, hazlo rápidamente. Y obviamente nadie sabía de lo que estaba hablando. Pensaron a lo mejor, bueno, como Judas tenía la bolsa, a lo mejor que fuera a comprar algo para la fiesta. Vamos aquí a Juan 18, ya que estamos aquí en el Evangelio de Juan 18, versículo 1, porque aquí es donde Jesús fue traicionado. Después de decir estas cosas, Jesús salió con sus discípulos a un lugar más allá de la corriente del invernal de Cedrón, donde había un jardín en el cual entraron él y sus discípulos. Y Judas, quien estaba traicionándolo, también sabía del lugar porque Jesús a menudo se había reunido allí con sus discípulos. Entonces Judas, después de recibir un grupo de oficiales y de sacerdotes jefes y fariseos, fue allá con antorchas, lámparas y armas. Ahora, nosotros sabemos cómo fue traicionado Jesús. Judas les dio la señal, ¿verdad? Y les dijo a estos hombres, a quien yo dé el beso. Es aquel. Ahora, nosotros tenemos muchas, ¿verdad? Tenemos algunas expresiones, ¿verdad? Como la siguiente, el beso de la muerte o el beso de Judas. Pero sí, estamos hablando de algo más muy difícil de comprender. ¿Cómo es que Dios se humilló tanto para ser un hombre y para hacer este sacrificio para todos los seres humanos y permitir a Satanás en la persona de Judas Iscariote que venga y le dé un beso para traicionarlo? Yo no sé qué piensan ustedes, pero cada vez que veo estos rusos, ¿verdad? Besando a un presidente americano, por ejemplo, yo no me da el mismo sentimiento de esta hipocresía. Bueno, vamos ahora a responder algunas preguntas. ¿Sabía Judas lo que estaba haciendo y era responsable, a pesar de que tenía un demonio y estaba poseído por Satanás? Estaba perdido. Vamos al capítulo 17. Juan 17, versículo 9. Bueno, es versículo 12, perdón. Cuando estaba con ellos en el mundo, y este es Juan 17, versículo 12, los guardé en tu nombre. Protegí a aquellos que me has dado, y ninguno de ellos ha muerto, excepto el hijo de perdición. Esto es un lenguaje muy, muy fuerte. ¿Quién más es llamado el hijo de perdición? El hombre de pecado, la bestia. En 2 Tesalonicenses 2. En Apocalipsis 16, en Apocalipsis 19, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué les va a pasar a la bestia y al falso profeta? Van a ser echados en el lago de fuego. Aquí dice Judas era el hijo de perdición. Está perdido. Ahora, si leemos la escritura, tenemos que concluir que está perdido.
Algunas personas dirían, bueno, es que estaba poseído por Satanás, por demonios. Bueno, entonces tenemos que responder la pregunta de la siguiente manera. Hay, hay algunos que son, que son levantados por Dios para destrucción. Sí, sí hay. Sí, sí hay. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Y vamos a ver que sí hay algunos que son levantados por Dios para ser así. Ahora, mientras estamos yendo acá, pueden leer Romanos 10, ¿verdad? Romanos 10, donde habla acerca de levantar a Faraón para esa misma razón, para ese mismo motivo. Segunda Pedro 2, vamos a comenzar aquí en el versículo 11. Mientras los ángeles, no, perdón, versículo 10, pero particularmente aquellos que caminan tras la carne en lujuria corrupta y mantienen en total desprecio el señorío de Dios. ¿Acaso eso es lo que hacían los judíos? ¿Despreciaban el señorío de Dios, de Jesús? Absolutamente. Ellos son audaces y voluntariosos, no tienen temor de blasfemar los poderes divinos. Ellos no tenían miedo de blasfemar los poderes divinos, el Hijo de Dios. Mientras que los ángeles que son más grandes en fuerza y en poder no traen una maldición contra ellos delante del Señor. Pero estos como bestias brutas y irracionales, nacidas para ser atrapadas y destruidas. Blasfeman aquellas cosas de las cuales son ignorantes y serán absolutamente destruidos en su propia corrupción. Y estas escrituras claramente muestran que Judas probablemente cometió el pecado imperdonable. Ahora nosotros sabemos que el último, nos dice que el último juicio de Judas se va a llevar a cabo por Dios y nosotros no, eso no es nuestra parte. Pero ¿qué dice? Dice que es el hijo de perdición y dice que hay bestias brutas y irracionales que han sido levantadas para ser destruidas, ¿verdad? Y sabemos todo lo que dice la palabra de Dios acerca de que él estaba, ¿verdad? Pretendiendo ser justo y todo esto, ¿verdad? Y recto, pero no era así. Vamos a Mateo 26, vamos a leer acerca del arrepentimiento de Judas. Mateo 26, Mateo 26, 30. O el supuesto arrepentimiento de Judas. Vamos a ver concerniente lo que hizo Judas. No, es Mateo, creo que estoy mal. Es Mateo 27, versículo 3. Dice, entonces cuando Judas, quien lo había traicionado, vio que él era condenado, cambió de opinión y devolvió las 30 piezas de plata a los sacerdotes jefes y a los ancianos diciendo, he pecado y he traicionado sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Ve por ti mismo. Y tras arrojar las piezas en el templo, salió y se colgó. Ahora pregunta, ¿era este arrepentimiento el tipo de arrepentimiento de Dios? ¿O esto era un tiempo de arrepentimiento del mundo? Nosotros no lo podemos determinar. Así es de que Dios va a hacer ese juicio final, nosotros no. Pero fue y se colgó. ¿Por qué se colgó? Y en otro lugar dice que se le salieron los intestinos, ¿verdad? Se cayeron. Ahora, ¿cuál es la pena por el asesinato? La muerte. Judas traicionó a Jesús hacia muerte, ¿cierto? Entonces, ¿quién iba a ejecutar eso contra Judas? ¿Los discípulos acaso? ¿Los sacerdotes? ¿Pilato? ¿Herodes? No, nadie iba a ejecutar esa pena de muerte contra él. Dios. Y él se colgó. Pero si vamos y leemos en Génesis 38, ¿cómo es que Dios mató a algunas personas por ser malvados? Porque Dios es quien ejecutó el juicio contra Judas y Judas murió. Y tuvo que morir porque él traicionó a Jesús. Y él no podía vivir. Porque imagínense qué hubiera pasado, ¿verdad? Llevando esa carga toda su vida, ¿verdad? Con cualquier tipo de conciencia que él hubiera tenido. Así es de que
para responder a la pregunta, parece que Judas está perdido. Parece que él fue levantado para ese propósito. También parece que Dios ejecutó a Judas. Pero en ir a todas estas escrituras y ver todos estos pensamientos, estas maldades y todo la contención, todo el odio y todas estas cosas envueltas con Judas Iscariote, yo puedo ver cómo es pues, las personas muy raramente se meten a las escrituras para estudiar esto. Y muchas de las razones por las cuales no se meten a estudiar esto es porque es muy doloroso o porque realmente expone la naturaleza humana por lo que realmente es. Pero es algo muy cierto. Hay un hombre que parece recto al hombre, pero al final es camino de muerte. Y eso es la realidad de Judas Iscariote. Y hay otra lección aquí, que nosotros siempre tenemos que amar a Dios, que siempre tenemos que servir a Dios y que no debemos de tomar en nuestras manos las cosas que son los juicios de Dios, para que nosotros no caigamos en la actitud del mismo Judas Iscariote. Así es que su fe y su destino tendrán que ser dejadas en las manos de Dios.